La ley de competencia económica es una ley poco popular y poco conocida entre los mexicanos, pero es fundamental. El Foro Económico Mundial ubicó a México en el lugar 114 de 148 países que inhiben la competencia económica. Estamos por detrás de El Salvador, de Honduras y de Zambia, en África. Y bueno, aunque no es un tema popular, insisto, es muy importante porque pagamos muchísimo más que países de primer mundo por distintos bienes y servicios. Dice Michael Douglas en la película Wall Street de Oliver Stone que la avaricia es buena, que el capitalismo se mueve a través de esta fuerza superior que busca apoderarse de todo. Así es el capitalismo salvaje. Esperemos que en esta nueva ley de competencia tenga contemplado estos pequeños elementos, porque los monopolios, como el imperio, reaccionan. La sabiduría popular dice que del dicho al hecho hay mucho trecho. En este caso yo diría que del texto al hecho hay mucho trecho. Ya tenemos efectivamente una ley de competencia económica que combate a los monopolios. Nos prometen un mundo de productos baratos, pero ojalá puedan aterrizar los legisladores esta ley y dar la claridad jurídica suficiente para que no haya confusión ni ambigüedades que pudieran resultar contraproducentes. Esto es A Quemarropa, y a Quemarropa empezamos. Pancho Garfias, se aprobó en comisiones la ley de competencia económica, el dictamen, muy importante, sobre todo si lo vemos desde el punto de vista de los consumidores y del bolsillo de los mexicanos. Bueno, efectivamente es una ley que está planteada en un principio para combatir los monopolios, para fomentar la libre competencia y supuestamente para ayudar a que los consumidores tengan precios más baratos. Sin embargo, es una ley muy vasta y ambigua. Es decir, hay muchísimas cosas que están todavía volando, que no están claramente definidas, como lo decía el especialista Carlos Elizondo Mayer Serra, en el sentido de que si no quedan claras las definiciones sobre facultades o no, por ejemplo, que tuviera el órgano autónomo, o lo que es libre competencia, lo que son barreras a la competencia, pues ahí pudiera de alguna manera haber confusión, problemas y hasta resultar contraproducente en materia de inversión. Bueno, es que eso es justamente lo que planteaban o por lo que protestó el Consejo Coordinador Empresarial, las facultades de quienes van a integrar este órgano, que no es el mismo que, digamos, analice y sancione, pero se supondría, y esto es un supuesto porque se habló de que hay ya 11 modificaciones que están contempladas en este dictamen que se aprobó ayer, Jairo. Sí, digo, a mí me llama mucho la atención siempre los empresarios, siempre como que se ponen muy, un poco neuras con estos temas, ¿no? Que no haber competencia. Si hubiera menos deslealtades y menos ambiciones superiores, y más, habría menos problemas, pero no las hay. Esto es el capitalismo salvaje. Entonces es ganar mercados, ganar clientela, aprovechar, quedarse con más. Esa es la historia del capitalismo. El problema aquí es que tratar de normar a estos monstruos es muy difícil, porque además tienen 80 abogados y tienen... Entonces, creo que nos vamos a perder un poco en ese sentido, sobre todo si, como dice Pancho, y hay esa indefinición, si no hay claridad, la certeza jurídica aquí es muy importante porque toca muchísimos temas muy complejos. En el término monopolio lo decimos fácilmente, pero abarca todos los temas de la vida nacional. Sí, no solamente son, porque se piensa mucho en esta discusión o en la ley de competencia económica en telecomunicaciones. Ese es uno de los sectores. Hay un montón, la banca, las aerolíneas, las pinturas. Hay casos muy específicos de dos grandes empresas de pinturas que se unen y entonces tú determinas el precio, por ejemplo, de estas pinturas para que las casas el limón, ¿no? Pasó, claro que ya bajaron los limones, subieron los aguacates, ¿no? Ya estamos en otros términos, pero es eso, digamos, el control de los precios, de la situación económica, más allá del gobierno del Estado, la observancia del Estado, que esa parte, al final, el que acaba molado, como siempre, pues es el consumidor. Sí. Bueno, yo aquí destacaría también que el camino aún es largo. Hay que recordar que se aprobó en comisiones, todavía no va al Pleno, donde se van a discutir las reservas y tendrá que regresar, ya que la minuta fue modificada, a la Cámara de Diputados,
quién sabe si con los 6 o 7 días que quedan de sesiones o que le quedan este periodo de sesiones, pudieran avanzar y sacarla adelante, ya que hay muchísimos, infinidad de tareas todavía que el Congreso no ha cumplido. Pero yo quisiera llamar la atención sobre un punto que sí es muy positivo, el hecho de que las 3 principales fuerzas políticas en comisiones, por lo menos, sí aprobaron este tema y sí va para unanimidad. Fue aprobada por unanimidad, cosa rara en estos tiempos, porque como hemos visto, la unanimidad no es lo no se común. ponen de acuerdo en nada. Bueno, esta finalmente sale en comisiones, vamos a ver cómo va, esperemos que en el Pleno siga el mismo camino y que no haya problemas. Es una ley que hay que también un poquito ubicar al que nos está viendo y escuchando. Es una ley que, por ejemplo, para ilustrar esto de combatir los monopolios, es una ley que impone severas sanciones a aquellos agentes económicos que, siendo competidores, se pusieran de acuerdo, digamos, y para poder subir los precios y perjudicar al consumidor. Ahí hay sanciones desde 5 hasta 10 años de cárcel y de 1,000 a 10,000 salarios mínimos. Es decir, sí se lo pensarían para hacer una... Por eso nos gustaba, Jairo, como decías, ¿no? Tú el tema de los limones. El tema, yo creo que de fondo tiene que ver con que no solamente son los limones, decíamos, son otros bienes y servicios. Lo que tú quieras. 40% más está medido por varias instituciones, cómo nos aumentan a los consumidores 40% más bienes y servicios, porque no tenemos esa ley de competitividad, que además recordemos, en el 92 fue justamente en el sexenio de Carlos Salinas la primera vez que se emite una legislación antimonopolios que no existía en México cuando en otros países del mundo ya existía, y ahora, digamos, está adecuando o ajustando a la realidad y brinca sectores como los que mencionamos. Sí, digo, aquí el tema creo que sigue estando del lado de cómo estas cosas, digo, independientemente de que ya haya un castigo monetario y un castigo de cárcel y penal, por ejemplo, en otros lugares, Estados Unidos, un monopolio de pronto pues es partido en 3, ¿no? O sea, claro. No es si es monopolio de mi hermano, partes esta compañía en 3 y la divides y armas otra cosa distinta que no depende una de otra. Es decir, las medidas son un poquito más fuertes, pero aquí, digamos, el problema que tenemos, los empresarios empiezan a hacer aspavientos, van a ir a marchar, van a ir a hacer eso, bueno, eso no lo hacen, pero presionan, cosas cabildean peores. de otra manera, Sí, ¿no? Sí, bueno, cabildear, esa es la palabra clave. Lo que falta por caminar, hay mucho cabildeo también por ver, y eso, en esa parte, ahí está el debate. Yo creo que ya cabildearon, por lo que dice Pancho, que ya el dictamen fue aprobado por unanimidad por los 3 principales partidos políticos. Seguramente ya está planchado, ya habrían negociado con ellos, ya cabildearon, ya no marcharon. Ya marcharon, pero al Senado, nada más. Pueden moverlos. Bueno, es que el problema movieron, te digo, como tú señalabas al principio, hicieron 11 cambios en 5 rubros que son transparencia, rendición de cuentas, desincorporación de activos o comparación de activos, en facultades del órgano autónomo, en fin, entre otras, entre esas 5. Es decir, todavía hay reservas que van al Pleno y vamos a ver ahí cómo, pero ya no son, digamos, medulares. No parecería que vaya a pasar nada medular extraordinario. Ahora, el tema es aterrizarla, el tema es cómo realmente las facultades, en la realidad insistiendo en esta necesidad de definir jurídicamente los alcances, porque mientras el agente económico no tenga claro qué es meterse en broncas con la ley por violar libre competencia, pues puedes hacer cualquier cosa. Es que ese fue uno de los puntos que discutías y uno de los puntos que no les gustaba mucho a ciertos sectores empresariales, porque la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE famosa, esta ley plantea que sí tendrá dientes, a diferencia de lo que ocurrió hace 20 años con la primera ley. Y tú mencionabas Estados Unidos, Jairo, y desde 1800 ya había una ley antimonopolios. Porque al final, digamos, ahora sí que la gente preponderante pues, maneja las circunstancias y al final también el último eslabón de la cadena alimenticia, el consumidor, pues está simplemente al vaivén de estos manejos que lo superan, ¿no? Y al final lo ves en las tiendas, lo ves en la realidad, que es la parte que nunca se toca, digamos, el suelo. Estamos aquí y aquí la gente no tiene las opciones necesarias para
para obtener mayores posibilidades, que los precios bajen, qué sé yo. Sí, un ejemplo de esto es, por ejemplo, sin decir las aerolíneas que todos los mexicanos conocemos, había 2 aerolíneas. Ahora hay más aerolíneas, no calificamos los servicios de cada una, pero ya se fragmentó, digamos. Son dudosos. Sí, exacto, pero al final del día la ley puede ayudar. Ahora bien, además de que tendrá dientes la famosa Comisión Federal de Competencia Económica, la otra parte la ha dicho Pancho acertadamente, creo, de decir, cuidar que no se vayan a asustar los inversionistas. Yo insisto, creo que ya lo plancharon, ¿eh? Todo da la impresión de que ya adentro negociaron, vieron, los dictámenes con las modificaciones habrían cubierto este temor de los empresarios. Y yo insisto, esta parte al final de la realidad ahí es donde, como dice Pancho, si no toca piso firme, no importa lo que hagan, o sea, no importa lo que se desarrolle. Será otra vez como la ley de antimonopolios la de hace 20 años. De hace 20 años y finalmente seguiremos. Pero no, parece que sí hay voluntad. Estaba revisando yo, por ejemplo, el discurso de Salinas. Es uno de los compromisos que asumió en aquel discurso del Palacio Nacional cuando toma posesión del cargo, o sea, la libre competencia. Yo creo que bien aplicada sí va a ser benéfica para el consumidor, que yo no me cansaré de repetirlo. En México no hay nadie más indefenso que los consumidores. Y bueno, ya no le sigo porque me sale el coraje. Ahorita que estén los aerolíneas, lo único que sí están de acuerdo en que nadie te daba en el avión ya nada, ni un vaso con agua, todo te lo cobran, en eso están de acuerdo, ¿no? Y el consumidor que... Claro, pero por ejemplo, la libre competencia, sí. Ya que sacaste el ejemplo, pues efectivamente las líneas de bajo costo, el boleto cuesta menos. Sí, o sea, si eso permitió grandota, que había que afinar, hay que afinar sin duda, la que de unos ¿no? churritos, esa va a ganar. Va a tener si pudiésemos, digamos, hacer una conclusión, yo sí, me quedaría con esto que dice Pancho en el sentido de, no había en el país, recordó perfectamente a Carlos Salinas, y creo que vale la pena regresar al origen. Nos tardamos como país en hacerlo, pero internacionalmente el país era muy cuestionado porque no tenía un freno a los monopolios. Y ojo, no solamente eran los monopolios como el de la educación con el Esther Gordillo, también se hablaba de los monopolios de las empresas privadas. Pues esta ha sido a quemarropa. No sé si el gobierno de Enrique Peña Nieto va a sacar este país de la pobreza o la desigualdad, pero sí estoy cierta de que por primera vez se está dando una lucha frontal contra los monopolios en nuestro país, y eso sin duda va a redundar en beneficio de los mexicanos, aun cuando se hicieran ajustes a temas o a leyes como la Ley de Competencia Económica. Los agentes preponderantes, los agentes monopólicos, evidentemente ya reaccionaron ante la posibilidad de ser normados en sus deseos y avaricias, y como tal hacen melodrama ranchero. Esperemos que estas nuevas leyes en materia de competencia respondan como esa perra que tiene que ser tan brava que hasta los de la casa muerdan. A la luz de lo aprobado, la Ley de Competencia Económica es un avance. No hay duda que hay duras sanciones que inhiben la formación de monopolios. El problema es saber si al final de cuentas resistirán congresistas y gobierno y la propia COFECE los embates de estos agentes preponderantes que seguramente no se quedarán quietos. Muchas empresas nacionales y extranjeras tienen la billetera lista para aprovechar las nuevas áreas de inversión que se abrirán con las leyes secundarias de la reforma energética. Mineras como Grupo México analizan la posibilidad de participar, principalmente en rubros como la perforación de pozos petroleros y la extracción de hidrocarburos de lutitas, lo que se conoce como shale gas y shale oil, así como en la generación de electricidad. Los empresarios piden claridad en las leyes secundarias y seguridad jurídica. Resulta que miles de millones de dólares de inversión y miles de empleos de la industria minera se han puesto en riesgo por bloqueos y huelgas injustificadas en estados como Guanajuato, Guerrero, Zacatecas y Coahuila. ¿Cómo la ve?